Citlali López, maestra en ciencias, ¿cómo estás? Buenos días. Pati, ¿cómo estás? Días. Buenos días. Muchas gracias por estar aquí con un tema, además, tengo muchas dudas, así que por favor explícanos. Es un tema muy bonito el que vamos a platicar el día de hoy y muy amplio, pero importante para el adulto mayor, que es causas de temblor. Sí. Es muy frecuente encontrar o de repente convivir con una persona mayor que tiene un temblor Que o no de controlas. rutina Ajá. o que aparece de manera súbita. Sí. Y vamos a decir ese gran lema de que no todo lo que tiembla es Parkinson. Para eso entrevistamos a una doctora que nos hizo pues una breve reseña de todo lo que es, si te parece la vemos y regresamos y complementamos este tema. Para mejorar nuestra salud, esta mañana platicaré con la doctora Lorena Carolina Zuazua Vidal. La doctora es especialista en trastornos del movimiento y enfermedad de Parkinson de la Clínica de Neuropsiquiatría Tlatelolco del ISSSTE y vamos a platicar, sepa usted, de los tipos de temblores que pueden existir en el adulto mayor. Y para eso le damos la bienvenida. Muchas gracias, doctora. Con mucho gusto. Pues a ver, vamos a ver que el principal temblor que nos da miedo, pues es el temblor de la enfermedad de Parkinson. Pero hay otros más. ¿Cómo cuáles? Claro, nosotros siempre decimos que no todo lo que tiembla es Parkinson, ¿no? Existen muchos tipos de temblor. Si bien el temblor de Parkinson tiene características muy específicas, como que predomina en el reposo, que es pronación, supinación, le llamamos como cuentamonedas. El paciente pareciera que está contando monedas, pero bueno, también existen otros tipos de temblores y más en el adulto mayor. Hay lo que se llama temblor asociado a la edad. Este va muy de la mano con el deterioro cognitivo, los problemas de memoria. Hay otro que es el temblor esencial, que es un temblor que se puede presentar desde la niñez, adolescencia. En el 50% tienen antecedentes familiares de tener temblor. Y bueno, este temblor es más ante ciertas posturas y es más, nosotros le llamamos de acción. El paciente quiere tomar un objeto y tiembla. Nos dicen el mismo paciente, es que quiero comer sopa, quiero tomar un café y se riega todo el líquido. Hay temblores también farmacológicos. El paciente adulto mayor pues suele tener ahí un grupo de fármacos o polifarmacia que debe tomar por todas sus enfermedades crónicas y entonces hay algunos que pueden provocar temblor. Por ejemplo, inhaladores que se utilizan para enfermedad pulmonar obstructiva crónica, para asma. ¿Qué nombre, por ejemplo? Por ejemplo, el salbutamol, el bromuro de hipatropio. Pueden tomar también ciertos fármacos, por ejemplo, antidepresivos. La fluoxetina puede dar un poquito de temblor. Fármacos, por ejemplo, para epilepsia o para control de ciertos aspectos emocionales, como lo es el valproato. ¿Y ese temblor farmacológico qué características tiene? ¿Hay que fijarse o todos básicamente están dentro de lo mismo? Porque ya nos explicabas, doctora, cómo está este temblor en la enfermedad de Parkinson. Pero, por ejemplo, el temblor asociado a la edad, ¿cómo tiembla la gente? Pues nosotros damos cuenta porque es un temblor más simétrico, es más fino, se puede dar con ciertas posturas, como decíamos, pero también en reposo. Por ejemplo, la enfermedad de Parkinson es una afección asimétrica. Un lado suele estar más afectado que el otro. La asimetría nos hace pensar en otras causas, como el temblor esencial, como los fármacos. Entonces, la exploración de nosotros, los clínicos, pues es esencial para definir cuál puede ser la causa. Pero bueno, ante cualquier temblor, la recomendación es acudir con su médico para poder determinar si es propio de enfermedad de Parkinson o de muchas otras causas. Y este temblor esencial que mucho se usa y uno encuentra, y yo tengo temblor esencial, ¿nos puedes decir brevemente cómo es ese tipo de temblor? Sí, es un temblor muy fino que suele ser simétrico, se puede encontrar mediante la acción, la postura. Principalmente es al tomar ciertos objetos, ante ciertas posturas. En reposo suele desaparecer a menos que sea muy severo y sí podemos verlo, pero muy discretamente, no predomina en el reposo. Se puede acompañar también de problemas de concentración, de algunos titubeos al caminar. El paciente dice como que de pronto me voy de lado y el antecedente familiar pues es muy importante, además de la edad de inicio.
O sea, básicamente la simetría, como nos dices, es lo que nos va a marcar el dato de ver qué está pasando, pero justo también poner atención al grupo farmacológico es algo que generalmente no tenemos en cuenta. Ahora quisiera saber brevemente, ¿qué es esto del parkinsonismo? ¿Es lo mismo que la enfermedad de Parkinson? No, el parkinsonismo se refiere a un grupo de signos, es un síndrome como tal. El temblor, la rigidez, la lentitud, los cambios en la postura, la inestabilidad de la marcha, todo esto es el parkinsonismo. La enfermedad de Parkinson es la causa más común de parkinsonismo, pero existen algo que se llaman parkinsonismos secundarios y otros atípicos, que por ejemplo pueden ser el secundario a hidrocefalia normotensa, que es una enfermedad donde se acumula líquido en el cerebro y que suele pasar en el adulto mayor. También puede ser algunos atípicos, que son enfermedades más raras. Dentro de estas raras, la más común es la parálisis supranuclear progresiva. Entonces, el tener parkinsonismo no es igual a enfermedad de Parkinson, aunque sí es la causa más común. Entonces, siempre hay que ser pues, revisados por alguien familiarizado con este tipo de enfermedades. ¿La deshidratación, alguna infección pueden favorecernos también algún tipo de temblor? Claro, la fiebre puede ocasionar temblor. Ahora hemos visto, por ejemplo, con el COVID, está generando temblor. Entonces, estamos viendo cada vez más que este tipo de infecciones y otro tipo de enfermedades pues también se pueden acompañar de temblor. Pues con este dicho de los neurólogos de lo que no todo lo que tiembla es Parkinson, te agradecemos y nos vamos. Seguimos platicando para mejorar nuestra salud. Oye, no es Parkinson, pero qué susto nos mete, ¿no? Sí, Pati. Sobre todo cuando empiezas a darte cuenta que no tienes la voluntad, ¿no? No es algo que tú decides, De ahí, sino que el cuerpo claro. solito lo hace, ¿no? De ahí la importancia, Sí. Pati, de estarnos vigilando todo el tiempo, de ser plenos observadores de nuestro ser todos los días. Exacto. En muchas ocasiones a veces nos damos cuenta cuando las cosas ya están avanzadas, pero sí hay un dato temprano, un tropezón, híjole, yo quise ofrecerte café, pero me tembló la mano, que es a lo que se refiere mucho esta entrevista. Sí. Darnos cuenta que el temblor puede ser repentino, pero también puede explicar muchísimas cosas de nuestro sistema nervioso, de nuestro equilibrio, pero también de las emociones, que es algo Claro. que quiero complementar con respecto a la cápsula de la doctora, que justo el temblor, como todo lo que hace nuestro cuerpo, es un mecanismo de aviso y de defensa en las infecciones, en fiebre, en deshidratación, que son cosas más del día a día que convive el adulto mayor. Pero ¿por qué no? Tú lo decías muy bien, la ansiedad, un coraje, lo Coraje, decías, y ves ¿no? que te quedas Que te quedas todo el tiempo. un choque, un accidente que dices, híjole, no pude, un asalto, no pude dejar pero eso es momentáneo, ¿no? Momentáneo. Ajá, ajá. Pero también cosas que son muy finas y a la larga es el Sí. abuso de tés, el café, el alcoholismo, que también es algo por que casi no se supuesto, menciona, por pero supuesto. muchos adultos mayores conviven con alcoholismo, con Claro. la secundaria deshidratación, Sí, sí. que es algo impresionantemente, pues, a la vuelta de la esquina, que de pronto decimos, no, pues ha de ser tal fármaco. A veces no hay que ser tan sofisticados para ver cosas tan sencillas de la vida, Pati. Y otra cosa importante que a mí me gustaría mucho aterrizar es el trastorno del sueño, que no le damos tanta relevancia y decimos, bueno, pues ha de ser esto, ha de ser un temblor esencial, ha de ser un problema de columna, ha de ser un problema de todo lo que le podemos buscar a un temblor. Sin embargo, la calidad de sueño afecta en muchas ocasiones la vida de las personas y ocasiona que pues, uno ande cansado, fatigado, que también son otras causas del temblor. Entonces, el temblor en un adulto mayor es vasto y hay que tenerlo muy en cuenta. Algo que yo quiero decirle mucho en Sí, casa sí. es que se den cuenta si está apareciendo ahora o bien ya apareció dentro de un tiempo determinado. Que sean plenos observadores y decir, hoy tembló así, como que me tembló el pie, ¿por qué será? Los niveles de glucosa, súper importante, tener medicina preventiva en casa. A veces hay temblor porque se baja la glucosa en nuestro Exacto, organismo. exacto. Un glucómetro ya es un aliado, sobre todo si la persona convive con diabetes, pero también en ocasiones uno no tiene ningún factor de riesgo ni nada y puede tener hipoglucemia, que es una glucosa más abajo de lo normal. Si usted ve 60 miligramos o menos en su glucómetro que debe tener por ahí en casa o alguna farmacia cerca o algún servicio médico cercano que le pueda brindar ese servicio, pues es algo que hay que tomar en cuenta. Oye, y la única cosa que yo quería subrayar un poco a lo que tú dices es que el temblor tampoco es normal. O sea, no es de que, ay, como ya está grande, pues sí, ya, pues tiembla y le hace daño y la diarrea es normal. Y no es normal. Y justamente esto que acabas de mencionar, el contacto con nuestro cuerpo,
El conocerlo te va a decir que hay que pedir ayuda, pero no hay que normalizar todo lo que se descompone echándole la culpa a la vejez. Podemos tener una vejez en muy buenas condiciones, sin temblor, sin muchas cosas, si hacemos lo que aquí estamos pidiendo, ¿no? Medicina preventiva. Y con ese comentario tan oportuno que Sí. haces, incluso vamos a refutar los libros de la medicina que dice temblor fisiológico del adulto mayor, o Ajá. sea, temblor normal del adulto mayor, porque no tenemos que temblar. Pero todos esos descubrimientos y reflexiones que haces, pues las tenemos a lo largo del tiempo y con la experiencia Claro. de la vida. Y hoy sabemos que temblar no es normal, pero en algún momento los médicos sí pensamos eso. Y No, hoy pero sabemos ya que no es así. que no es así. Muy bien. Pamela, hay por ahí una pregunta del público. Buenas Hola. tardes, mi nombre es Reinalda Ciordia Ramírez, 63 años. Mi pregunta es, ¿cuál es la diferencia de un prediabético a un resistente de Insulina. ¿De la insulina? insulina? Sí, perdón. Muy bien. Pues, muy bien. Reinalda, buena pregunta, muy buena pregunta. Vamos a decirlo didácticamente. Primero hablar sobre la resistencia a la insulina. Vamos a decir que la resistencia a la insulina es un estado en donde los músculos, el tejido graso, no tienen la suficiente capacidad, después de nuestros hábitos, de hacer un equilibrio entre la insulina y la glucosa. Entonces, hay un fenómeno que se llama resistencia a la insulina porque no la están captando mis tejidos que la necesitan. Entonces, el páncreas se pone abusado, hiperfunciona y empieza a secretar insulina. Entonces se hace resistente a la insulina. Es un estado en donde por lo menos no vemos elevación de glucosa porque el páncreas está echando a andar todos sus mecanismos para estar quieto. Después sigue este estado de prediabetes en donde, híjole, hoy tuve glucosa alta, pero me hago un promedio de 3 meses y no tengo hemoglobina glucosilada alta, que es un promedio para ver cómo vivo 3 meses en glucosa en mi sangre. Entonces decimos, bueno, ¿tengo diabetes o no tengo diabetes? Y es cuando el doctor te dice, tiene prediabetes. Pero ya pasaste todas esas oportunidades de evitar la diabetes, que es lo que yo siempre digo, ¿no? Porque antes todavía de hablar de esa resistencia a la insulina, hay un estado de inflamación crónica de bajo grado que nuestro cuerpo tiene. Es decir, hay un gran periodo alrededor de, antes de manifestar diabetes, que el cuerpo hace todo porque no me dé. Cuando ya me dio, es porque ignoré todo ese largo periodo para tener la oportunidad. O sea, la diabetes, hoy por hoy, tipo 2, es una elección de vida. Entonces, cuando ya nosotros tenemos ahí bien puesta la diabetes, bueno, es porque ya tenemos una curva de tolerancia y una hemoglobina glucosilada que se alteraron. Ay, doctora, muchísimas gracias por la pregunta, muchas gracias por la respuesta.